Dios te bendiga. Buenos días. Vamos a seguir analizando el libro de Lucas. Ya casi acabamos, vamos en el capítulo 24. De hecho, es el último pasaje de este capítulo. A ver si es un poquito más extenso. Entonces, capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 50, la ascensión. Y él sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Le aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dice que fue llevado, ¿verdad? O sea que algo lo tomó, en este caso se supone que es una nube. Así como vemos ahí en la imagen, de hecho creo que Mateo relata que fue en una nube donde se fue. Entonces se ve la imagen como una nube lleva a Cristo, ¿verdad?, al cielo y desaparece entre las nubes ya. Dice, ellos después de verlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, así con este pasaje acaba el libro de Lucas, eh, la ascensión de Cristo, ¿verdad? Eh, de ahí ya se había aparecido creo que a todos sus discípulos. Y bueno, no hay más que decir sobre este pasaje, muy corto, solo son 4 versículos muy cortos. Y acaba así el libro de Lucas con el capítulo 24. Entonces vamos a pasar un poquito el Evangelio según San Juan, para hacer un poquito más largo el video. Lo que pasa es que San Juan es un evangelio muy espiritual, ¿verdad? De hecho, casi no trae eh, pasaje bíblico, es más como un testimonio de Juan, ¿verdad? Que la historia de Cristo, ¿no? Cómo vivió Juan el evangelio. Entonces, vamos a ver, de hecho, es interesante que empiece con una reflexión suya. El verbo hecho carne. Dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí le da gloria a Dios primeramente, ¿verdad? Reconociendo a Cristo como Dios, ¿verdad? Juan empieza así. De hecho, es que es el problema con los judíos, ¿verdad? Que ellos no reconocieron a Cristo como Dios, ¿verdad? A la fecha siguen esperando el Mesías. Ellos sí esperan un Mesías, ¿verdad? Ellos saben que va a venir Dios en forma de hombre, ¿verdad? Pero eso ya pasó, eso ya sucedió. Es el problema con los judíos, que ellos no reconocieron a Cristo como Dios. Aquí Juan, siendo que era judío, que vivió como judío, él reconoce probablemente en el Evangelio que le escribió que Cristo era el Mesías, ¿verdad? Cristo era Dios en la tierra. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí dice que Cristo, en el versículo 4, Cristo viene aquí, dio vida. ¿Por qué dice en él estaba la vida? Porque tenía la capacidad o cualidad, por así decirlo, de sanar, ¿verdad? Además, él no muere. Bueno, realmente él no deja de existir porque él es Dios mismo, ¿verdad? Murió como hombre, pero más bien entregó la vida, él entregó su vida es la manera más correcta de decirlo, que él entregó su vida por los demás, ¿verdad? Y la vida de Cristo era la luz de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de Cristo, porque dice que la vida era la luz de los hombres, porque a través de Cristo tenemos salvación, ¿verdad? De hecho, hay un pasaje que dice el que conoce al Hijo, el que acepta al Hijo, acepta al Padre, algo así. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, o sea que Cristo disipa toda duda. ¿Verdad? De hecho, recuerden cómo le dijo la mujer samaritana. Como dijo la mujer samaritana cuando estaba con Jesús, dice, sabemos que va a venir el Mesías y nos declarará todas las cosas. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Las tinieblas no pudieron. O sea, Cristo fue tentado, ¿verdad? No nada más en el desierto, la palabra dice. Creo que Mateo lo trae más explícito, que Cristo fue tentado en el desierto, pero también muchas veces después de esa ocasión. Nada más en el desierto fue tentado durante todo su ministerio, durante, sí, prácticamente todo su ministerio. Dice, un hombre enviado
Y a eso hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces empieza con Juan también. ¿Por qué Juan? Porque Juan fue el que preparó al pueblo, ¿verdad? Bautizándolos para cuando Cristo llegara. Entonces, este viene por testimonio, ¿para qué? Dice el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es que hay la Biblia, hay un pasaje que dice que el testimonio de dos hombres es verdadero, ¿verdad? Entonces por eso fue enviado Juan, para decir, ahí está el Cristo. Entonces el testimonio mismo de Cristo, más el testimonio de Juan, cumplen pues esa ley, por así decirlo, ¿verdad? Que el testimonio de dos hombres es verdadero, porque Dios, creo que está en Proverbios, dice que el testimonio de dos hombres es verdadero, ¿verdad? Y no, sí, y creo que Salomón también dijo que nunca aceptes testimonio o acusación de un hombre, de una sola persona, ¿verdad? Sino de dos. Pero entonces, para que cumplir con ese mismo mandato que Dios dijo, envió a Juan para que diera testimonio de Cristo. Cristo da testimonio de sí mismo, entonces ya son dos y se cumple esa ley. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí habla de Juan. Juan no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Verdad? De hecho, se supone que Juan, a ver, tendré que ser memoria, pero no estoy seguro quién es el primero. Pero de que eran primos según la carne, definitivamente. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces aquí Juan hace mucho hincapié, pues, que Cristo era Dios mismo, ¿verdad? Porque los judíos esperaban a Cristo, ¿verdad? Eh, hay un hecho muy interesante que tengo que mencionarles. En el mundo espiritual se dan avisos cuando llega un profeta, en este caso Cristo, ¿verdad? En la época de Moisés se dio el aviso de que venía un libertador en lo espiritual. Ahora, los demonios que el Señor recuerda se confundieron y creyeron que iba a mandar a Cristo en ese momento, y Dios no estaba hablando de Cristo, estaba hablando de Moisés, libertador del pueblo de Israel. En el mundo espiritual se escuchó esto, viene un libertador para Israel. Eso lo escucharon los demonios. Entonces por eso masacraron a muchísimos bebés creyendo que ya estaba el Cristo, pero no, era Moisés. Pasan los años, tiempo después, este, se da el mismo aviso, viene el libertador, entonces ahora sí viene el Cristo, y otra vez masacran a bebés. Recuerden cómo masacraron a niños cuando Cristo era recién nacido, ¿verdad? Que Herodes mandó a los reyes a investigar dónde estaba, y cuando se había burlado mandó matar a muchísimos niños, ¿verdad? Entonces eso de la matanza de los niños era para matar a Cristo, ¿verdad? Que los demonios se confundieron en la época en la época de Israel en Egipto. Se confundieron, creyeron que era Cristo el que venía, y por eso mataron a tantos niños. Entonces, nada más un dato curioso. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, recuerden cómo Cristo se metía primero a las sinagogas y varias veces lo sacaron, lo cuestionaron, y en el templo lo cuestionaron mucho, y siempre le hacían preguntas capciosas a Cristo, ¿verdad? Como la de la moneda. Entonces, y siempre lo sacaban. Por eso él se fue con publicanos y pecadores. Dice, más a todos los que le recibieron, hablan de publicanos y pecadores, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo que está diciendo Juan aquí es que Cristo es por mucho el mejor predicador, el mejor ministro que pueda haber, porque es Dios mismo, ¿verdad? Hecho de él vienen todas las cosas. De Juan dio testimonio de él, hablando de Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que de mí, porque era primero que yo. Es decir, Juan reconocía que Cristo era Dios mismo, ¿verdad? Que Jesús, el hijo de José el carpintero, era Dios mismo. Dice, porque de su plenitud fuimos todos de gracia sobre gracia.
pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es que había como una idolatría hacia Moisés. ¿Pero por qué? Porque Moisés libertó a Israel de Egipto. Y en la época de Cristo, Israel quería ser libertado de los romanos. Por eso había como una idolatría hacia Moisés, porque querían que apareciera, que viniera Moisés de nuevo, ¿verdad? Acuérdense cómo decían, tenemos a Moisés por padre, algo así decían, ¿verdad? Y somos discípulos de Moisés, decían, porque anhelaban que alguien como Moisés, ¿verdad? Ellos creían que iba a venir, que el Mesías sería como Moisés a libertarlos de los romanos. Recuerda incluso a Cristo le dicen, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Creo que eso fue incluso después de su resurrección, que le preguntaron, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Dice, a Dios nadie le vio jamás, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el Padre dice que nadie le vio jamás. Pero, de hecho, en alguna ocasión un discípulo le pregunta, muéstranos al Padre. Y Cristo dice, bueno, que no me ha visto. Haciendo énfasis que Él era el Padre, ¿verdad? Pero manifestó como forma de Hijo, ¿verdad? Dios se manifiesta como Jesús, como Espíritu Santo o como Padre, ¿verdad? El Todopoderoso. De hecho, es muy interesante porque la mayoría de las veces en lo personal escuchamos de Cristo, ¿verdad? Que Dios subió por nosotros estas cosas. Escuchamos al Espíritu Santo que es el que nos ministra, que es el Consolador, el que está con nosotros, ¿verdad? Pero eh, haciendo memoria, yo no puedo decir que el Padre se ha manifestado de alguna manera. Yo nunca he visto, o por lo menos no he percibido en mi vida, la manifestación del Padre. Sí de Jesús, ¿verdad? Por su palabra, por su historia y eso. Del Espíritu Santo por la administración. Pero yo nunca he percibido este, al Padre, ¿verdad? Es muy interesante. Eh, Sí, bueno, si ustedes recuerdan alguna manifestación del Padre, yo recuerdo manifestaciones del Espíritu Santo la mayoría de las veces, de Jesús a través de su palabra, pero no del Padre, ¿verdad? Es muy interesante ese a Dios nadie le dio jamás. Es muy interesante tratar de analizar este versículo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será que el Padre prefiere manifestarse como Jesús y como Espíritu Santo, no así como Padre tal cual? Bueno, entonces, hasta ahí acaba el primer pasaje. Tenemos que continuar a hacer otras cosas. Dios te bendiga, Dios te prospere. Como acabo de decir, eh, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Dice que Cristo mismo dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el consolador, el que va a estar con ustedes, el que los va a guiar a toda verdad. Eh, bueno, yo es lo que voy a hacer ahorita, voy a pedir la guía del Espíritu Santo. Bueno, yo siempre oro al Padre, por supuesto, pero voy a orar para tener un día próspero, sobre todo pacífico, ¿verdad? Y bendecido. Eh, Como le dije, si quieres ayuda a través del Espíritu Santo, Cristo mismo dijo, ¿verdad? Que Él no quería, que el Espíritu Santo no quería toda la verdad. Entonces, Dios te bendiga, que tengas un día muy próspero. Hasta el próximo video.